compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Reciba un cordial saludo de Lumen El Salvador. Bienvenidos a su programa Tierra de la Esperanza. Esperamos que todos estemos viviendo esta alegría, este gozo de Cristo Jesús resucitado en nuestras vidas y nuestros hogares. Hemos venido desarrollando con Monseñor Romeo Tovar Astorga el tema de los concilios ecuménicos en la historia de nuestra iglesia. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el Concilio de Nicea, que por cierto estamos celebrando este año 1700 años de su realización. Es un tema de verdad muy interesante en la historia de nuestra iglesia que nos ayuda a iluminar y comprender aspectos relevantes de nuestra doctrina, la doctrina que profesamos. Manténgase en sintonía. Ya regresamos para tratar particularmente este tema, el Concilio Ecuménico de Nicea. Sea el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2026 Full Extras o alguno de los 37 premios más. Participa en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiera los boletos en oficinas de Lumen El Salvador o llamando al teléfono 2260-1583 o escríbanos al WhatsApp 6064-7174 y consulte otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo viernes 12 de diciembre. Con su ayuda, seguiremos evangelizando. Hemos venido hablando sobre los concilios ecuménicos en la historia de nuestra iglesia y hoy nos proponemos a centrarnos en la temática, en los aspectos tratados y por supuesto los acuerdos tomados en el Concilio Ecuménico de Nicea, que por cierto, Monseñor, ya decíamos, estamos celebrando 1700 años de su realización. Es muy importante y muy interesante para nuestra iglesia conocer en detalle estos aspectos que se trataron en este concilio, Monseñor. La necesidad para convocar el concilio de Nicea, que como sabemos pues se celebró el año 325, la necesidad provino de la controversia doctrinal iniciada por el sacerdote Arrio, sacerdote africano, Arrio, y el arrianismo, la doctrina que se deriva de las enseñanzas de Arrio. Eso fue entonces lo que ocasionó el concilio, la necesidad de dar respuesta a la doctrina equivocada de Arrio. Entonces, normalmente los concilios, dan respuesta a problemas controvertidos que puedan presentarse casi en la mayor parte de concilio. También el Vaticano II, en buena parte, pues es una respuesta al mundo actual, en buena parte. Entonces, pues, con ocasión de la doctrina de Arrio, se convoca, tal vez por el emperador Constantino, tal vez, se convoca a este concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico. Y lo que se va a tratar allí es la identidad, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, la identidad y la distinción entre Dios Padre y Dios Hijo. La identidad del Padre es propia suya de Él. Solo el Padre es Padre. Y la identidad del Hijo también es suya propia de Él. Solo el Hijo es Hijo. El Padre no es Hijo, ni el Hijo es Padre, ¿verdad? Entonces,
El concilio de Nicea da respuesta a esta identidad por una parte, pero también a la distinción. Aquello que distingue al Padre por lo cual es Padre y lo que distingue al Hijo por lo cual es Hijo. El concilio da respuesta a la identidad y a la distinción entre las divinas personas. Se reunieron en Nicea, en el Asia Menor, en Nicea de Bitinia, pues por lo menos 250 obispos. Las discusiones desembocaron en la condena del sacerdote Arrio, que enseñaba doctrina equivocada. Por ejemplo, que el Hijo es un Dios creado. No, el Hijo no es un Dios creado. El Hijo es tan eterno como el Padre. Que el Hijo es un Dios de segunda categoría, tampoco. El Hijo es tan Dios como el Padre. Entonces había que dar respuesta a esos errores de Arrio y para eso se convoca el Concilio de Nicea, donde como ya sabemos todos, se redactó el credo niceno-constantinopolitano, que recitamos también en la misa de los dos credos, el más largo. Ese credo, la primera parte, se redacta en el Concilio de Nicea y la última parte, sobre el Espíritu Santo, sobre la identidad y también la distinción del Espíritu Santo, se redacta en el primer concilio de Constantinopla. Y así nosotros hasta ahora, cristianos y católicos, profesamos nuestra fe en el Dios uno en su naturaleza y Dios trino en personas, afirmando que la segunda persona se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Verbo divino es quien da personalidad a la naturaleza humana de Jesucristo. Pues bien, todo esto había que esclarecerlo y eso en buena parte hizo el Concilio de Nicea. Podríamos decir lo siguiente: la fe en el Hijo de Dios, de la sustancia del Padre, que es Dios de Dios, Dios que procede por generación de Dios, que es luz de luz, es luz que procede de la única fuente de luz, el Padre, pero eternamente procede, que es Dios verdadero como el Padre de Dios verdadero. Jesucristo es Dios verdadero como Dios es el Padre, a tal punto que tienen la misma naturaleza divina. La naturaleza del Padre no es distinta de la naturaleza del Hijo. Es la misma naturaleza divina. Lo que es distinto es la persona. La persona del Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Por eso el Padre es Padre, porque engendra. Y por eso el Hijo es Hijo, porque es engendrado. El Hijo es entonces eternamente engendrado, tan eterno como el Padre. No hecho, no creado. Arrio enseñaba que el Hijo era un Dios de segunda categoría, un Dios creado. Por supuesto, ese es un error. Los que somos cristianos, con la fe común que predicaron los apóstoles y fe católica, evidentemente que rechazamos que el Hijo haya sido un Dios creado, un Dios hecho. Eso lo rechazamos. Afirmamos que el Hijo es consustancial, es decir, de la misma naturaleza o de la misma sustancia del Padre. Y aquí pues ya tenemos básicamente la doctrina, porque la fe ya existía desde los apóstoles, enseñada por Jesús y comprendida en Pentecostés. Jesús ya lo había enseñado acerca del Padre,
y acerca del Espíritu Santo, que recordaría el Espíritu Santo a la Iglesia la enseñanza de Jesucristo. Pues bien, ya la formulación con claridad de esa doctrina es ahí donde entra el Concilio de Nicea y los siguientes concilios, el primero de Constantinopla, que aclara sobre todo la personalidad y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Podemos continuar, don Mario, el primer concilio de Constantinopla, solamente para ir redondeando un poquito, aunque después volvamos al concilio de Nicea. El concilio primero de Constantinopla se celebra en el año 381. Fue el segundo concilio ecuménico que marcó en Oriente la superación del arrianismo. Había que superar la herejía del arrianismo. Había que superarlo porque no es doctrina bíblica, no es doctrina cristiana, no es doctrina católica. Por lo tanto, había que superar el arrianismo. Y logró la conclusión de la controversia trinitaria del siglo IV. Ya en el siglo IV, pues entonces, la doctrina, no la fe. La fe, como digo, ya lo tuvieron los apóstoles, la comprendieron desde Pentecostés y los cristianos la hemos tenido desde siempre, ¿verdad? Pero en estos concilios, ya con el de Constantinopla, se logra la conclusión de la controversia trinitaria de los siglos IV. Entonces, cuando ahora algunas iglesias cristianas profesan el dogma, la verdad, de que en el único Dios hay tres personas distintas. Ellos también creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero las tres personas tienen una misma sustancia, una misma naturaleza. Es el único Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, esta doctrina así trinitaria que profesan también en diversas iglesias, creo que todos lo sabemos, ellos también lo saben, pues en buena parte es gracias al concilio de Nicea y primero de Constantinopla. Volviendo al concilio de Nicea, el concilio de Nicea del año 325 definió que el Hijo es consustancial, de la misma sustancia, consustancial al Padre. El Logos, es decir, el Verbo eterno del Padre, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, debe ser confesado, Hijo unigénito de Dios. El Logos debe ser profesado por nuestra fe, Hijo unigénito de Dios. No es Dios creado, ni Dios de segunda naturaleza, ni una forma de presentarse el Padre, tampoco. El Verbo hecho hombre debe ser confesado como Hijo unigénito de Dios Padre, igual al Padre en su naturaleza, pero distinto del Padre en cuanto a la persona. Ya dijimos, el Hijo es Hijo y no es Padre, y el Padre es Padre y no es Hijo. Aquí ya tenemos pues entonces bastante esclarecida, dado después los teólogos han ido profundizando en el esclarecimiento y comprensión de esa gran verdad. Por una parte el monoteísmo, un solo Dios, pero un solo Dios personado por tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en buena parte, pues esto lo debemos, primero, después de la tradición de la Iglesia, que ha enseñado la verdadera doctrina, primero al Concilio de Nicea y segundo al Concilio de Constantinopla, en el aspecto de
esclarecimiento teológico en ese aspecto. Pero ya la fe en la Santísima Trinidad existe desde siempre del cristianismo. El Concilio de Nicea, pues del año 325, definió que el Hijo es consustancial de la misma sustancia del Padre. El Logos, es decir, el Verbo eterno del Padre, debe ser confesado como Hijo unigénito de Dios, tan eterno como el Padre. Igual al Padre en su naturaleza, pero distinto del Padre, como ya dijimos, en cuanto Hijo, en cuanto persona. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Faltaba precisar el rol, el papel, digamos, no me gusta mucho esa palabra, yo prefiero identidad. Faltaba precisar pues la identidad y la dignidad del Espíritu Santo en el ámbito de la divinidad. Jesucristo nos habló del Espíritu Santo, por supuesto. Jesucristo nos habló que el Espíritu Santo nos haría recordar y comprender la doctrina de Jesús. Jesús dijo, hablará el Espíritu Santo de lo mío. Como Jesucristo habla de lo que ha visto en su Padre Dios. Pues bien, faltaba que precisar la identidad y la dignidad del Espíritu Santo en el ámbito de la divinidad. Desde la fe, la Iglesia lo había unido indisolublemente al Padre y al Hijo, tan unido indisolublemente que el Hijo es tan eterno como el Padre. El Padre, por ser Padre, temporalmente no es anterior al Hijo. El Hijo es tan eterno como el Padre. Y la fe le había atribuido al Espíritu Santo la inspiración de los profetas. El Espíritu Santo ha inspirado las Sagradas Escrituras. Todavía hoy lo decimos eso con toda normalidad y con toda naturalidad, sencillamente porque así es, sencillamente. Y el Espíritu Santo también es el que obra la santificación de las almas. Entonces, el Espíritu Santo es el principal y mayor fruto de la redención. En la redención hemos recibido el perdón gratuitamente de nuestros pecados. Sobreexcelente. Pero más grande aún es que por la redención obrada por Jesucristo, desde el Padre, el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, ha venido a nosotros y mora en nosotros. Eso aún es más importante que el perdón de los pecados, porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos del reino eterno. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por supuesto, estimamos que Jesucristo cargó con nuestros pecados. Nuestros pecados fueron condenados en la muerte de Jesucristo. Por supuesto, eso no tiene valor, pero aún más es el don del Espíritu Santo que nos hace participar de la identidad divina. Monseñor, después de escuchar sus explicaciones y sus enseñanzas, en lo personal veo la providencia de Dios en este concilio ecuménico de Nicea. Y es la fe que profesamos, como usted nos lo ha explicado, que se define en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla, y lo profesamos en nuestra celebración eucarística. ¿Cómo debemos vivir
Monseñor, ya que la misma palabra de Dios dice que debemos pronunciar con nuestros labios que el Señor es nuestro Salvador, pero eso debe nacer desde nuestro corazón. ¿Cómo debemos de vivir estas enseñanzas que se definen, esta doctrina trinitaria que se definen en los concilios ecuménicos? Yo diría, con el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu voluntad, así. Entonces la fe no es solamente intelectual, la fe tiene una parte de conocimiento intelectual, ¿cómo no? Pero es la parte, diríamos, menos importante. Más importante es obedecer a Dios. Todavía más importante es confiar en Dios. Todavía más importante es entregarnos a Dios. Entonces, pues, la fe no es solamente conocimiento intelectual de las verdades reveladas por Dios. No, va mucho más allá. La fe incluye obediencia a Dios. Es obediencia que destaca a Dios de una manera especial en Abraham. Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, ¿verdad? Porque Dios se lo pedía en sacrificio. La obediencia es más importante que el conocimiento intelectual. Y como dije, más importante la confianza en Dios, aún más que la obediencia. La confianza no anula la obediencia, va más allá. Y todavía más importante que la obediencia es la entrega personal del hombre a Dios en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Creo que con esto respondo más o menos a su pregunta, inquietud, ¿verdad? Claro que no reducimos nosotros la religión a conocimiento, claro que no. Incluimos el conocimiento porque es muy importante. Tan importante que nosotros, los ministros de la Iglesia, hemos estudiado durante varios años teología. Por lo tanto, el contenido de la fe, por lo tanto, tan importante es. Pero más importante aún es, como ya dijimos, la obediencia, la confianza y la entrega del hombre a Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Los arrianos, volviendo al tema, consideraban al Espíritu Santo una criatura, algo creado por Dios. Por supuesto, todos nosotros, cristianos y católicos, sabemos que el Espíritu Santo no es una criatura. El Espíritu Santo es persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Según los arrianos, el Espíritu Santo estaba producido por el Hijo. Según los arrianos, doctrina equivocada. Tanto Cristo como el Espíritu Santo proceden del Padre, de distinta manera, pero proceden del Padre. A tal punto que San Ireneo de León, por ejemplo, nos enseña que los dos brazos de Dios, las dos manos de Dios, es decir, el medio a través del cual Dios actúa, son el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo hace todo, también la redención, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Así nosotros pues profesamos al único Dios verdadero en tres personas distintas. San Atanasio, una gran personalidad. San Atanasio, alguien lo definió como un ejército a San Atanasio, defendiendo la doctrina católica. San Atanasio de Alejandría fue obispo de Alejandría. San Basilio Magno, otro gran defensor de la doctrina. San Gregorio Nacianceno, otro gran teólogo. San Gregorio de Niza, otro gran teólogo.
refutaron las opiniones de Arrio. Por lo tanto, estamos basados en grandes teólogos, por supuesto en la doctrina de la Iglesia, y antes de todo en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Pues bien, grandes teólogos como los que acabo de nombrar refutaron las opiniones equivocadas de Arrio. Y el Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio I, así como fue convocado por el emperador el Concilio de Nicea, también el Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio I, retomó el símbolo de Nicea y lo completó, lo retomó y lo completó. Fijémonos en la misma doctrina de la Iglesia. Pasan los siglos, pero la doctrina es la misma. La misma doctrina sobre Dios, la misma doctrina sobre Jesucristo, la misma doctrina sobre el hombre, naturalmente más profundizada, eso sí, pero la identidad de doctrina. Entonces, pues, el Constantinopla I retoma el símbolo de Nicea y lo completó en la parte que corresponde al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor. Entonces, no solamente el Padre es Señor, también Jesucristo es Señor y también el Espíritu Santo es Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Señor quiere decir que es todopoderoso, que es omnipotente, a tal punto que el Padre actúa por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Así, Constantinopla define la divinidad y la procesión del Espíritu Santo respecto del Padre. Es decir, el Espíritu Santo, eso procede eternamente del Padre. El Hijo es engendrado eternamente, pero el Espíritu Santo procede eternamente de Dios Padre. Yo creo que todos comprendemos que es la misma doctrina. Aunque en este momento, don Mario, aunque en este momento nos esté escuchando a través de la radio, de la televisión, alguna persona que tal vez no llegó ni a sexto grado, pero que tienen fe católica. Y otros que no son católicos, pero son cristianos, tienen la verdadera fe cristiana, ¿verdad? Bueno, estamos diciendo en definitiva la misma doctrina. Y estamos celebrando el esclarecimiento de esa doctrina y la transmisión de esa doctrina por el primer concilio de Nicea y por el segundo concilio ecuménico de Constantinopla. Nada se dijo en el concilio primero de Constantinopla sobre la naturaleza de la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Otros concilios posteriores lo dirán. ¿Qué relación hay entre el Verbo eterno del Padre y el Espíritu Santo? ¿Qué relación hay entre el Verbo eterno hecho hombre, Jesucristo, y el Espíritu Santo? Los restantes concilios nos van a enseñar acerca de esa relación. El símbolo se ha llamado el símbolo de la fe que nosotros rezamos en la misa todos los domingos, se ha llamado símbolo niceno-constantinopolitano, porque la primera parte se redacta en el primer concilio de Nicea y la segunda parte sobre la identidad y la acción del Espíritu Santo se redacta en el primer concilio de Constantinopla. Y así se profesa en la liturgia actual, que es el credo. La liturgia, en definitiva, es la fe que da culto al Padre. Eso es la liturgia.
la fe que da culto a Dios Padre. Es increíble, pero hace 1700 años, monseñor, estuvimos al borde de un gran cisma en nuestra iglesia, sí. Pero no queda duda que la acción del Espíritu Santo ya estaba guiando a su iglesia y se convoca a este concilio y se define esta doctrina trinitaria, monseñor, que hoy profesamos todos. Amigo y amiga, que estas enseñanzas que hoy monseñor Romeo Tovar Astorga nos ha explicado iluminen nuestra vida y nuestra fe, por supuesto, y le pedimos a monseñor nos imparta su bendición. Con todo gusto, para todas las personas que buscan a Dios, porque yo también busco a Dios, con todo gusto, la bendición de parte de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. El Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Sea el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2026 Full Extras o alguno de los 37 premios más. Participa en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiera los boletos en oficinas de Lumen El Salvador o llamando al teléfono 2260-1583 o escríbanos al WhatsApp 6064-7174 y consulte otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo viernes 12 de diciembre. Con su ayuda, seguiremos evangelizando.